Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es una de las figuras más importantes e influyentes del Nuevo Testamento y del cristianismo en su conjunto. Su transformación radical, pasando de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en un ferviente seguidor de Jesús, es una poderosa historia de redención y entrega absoluta. En este video profundizaremos en la vida del apóstol Pablo, comenzando con su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco, hasta sus múltiples viajes misioneros y las cartas que escribió, las cuales forman una parte esencial del Nuevo Testamento. Acompáñanos en este recorrido bíblico mientras exploramos cómo el apasionado compromiso de Pablo fue clave para expandir el Evangelio y establecer los fundamentos de la Iglesia cristiana. Prepárate para descubrir e inspirarte con la impactante vida y el legado espiritual de este extraordinario apóstol. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como Pablo, nació en la ciudad romana de Tarso, ubicada en la región de Cilicia. Esta ciudad destacaba por su cultura helenística y era reconocida como un importante centro educativo. Al ser ciudadano romano, Saulo disfrutó de una educación privilegiada, lo que le permitió profundizar en las escrituras hebreas bajo la guía de Gamaliel, un reconocido maestro de la ley judía. En Hechos 22:3, Saulo menciona: «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy». Esta formación bajo Gamaliel le proporcionó a Saulo un conocimiento profundo de las Escrituras y una rigurosa adherencia a la ley mosaica. Desde joven, manifestó un apasionado compromiso con las tradiciones y leyes de sus antepasados. En Filipenses 3:5-6, Saulo describe su propio celo religioso, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este fervor lo impulsó a convertirse en un devoto fariseo, perteneciente a una secta judía conocida por su estricta observancia de la ley y su rechazo hacia influencias consideradas impuras, especialmente las provenientes de los gentiles. En Jerusalén, Saulo destacó por su enérgica defensa de la fe judía frente a lo que percibía como herejías. Fue en este contexto que supo acerca de un grupo emergente, conocidos como los del Camino, quienes proclamaban que Jesús de Nazaret era el Mesías y había resucitado, desafiando las creencias tradicionales. Convencido de que este movimiento era una amenaza para la pureza del judaísmo, Saulo persiguió ferozmente a los cristianos. Hechos 8:3 se narra su actividad persecutoria, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. La primera referencia significativa de Saulo en las Escrituras es en relación con el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y predicadores cristianos. Saulo estuvo presente y aprobó su ejecución, cuidando las ropas de quienes apedrearon a Esteban. Hechos 7:58-60 se narra: «Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió». Tras el martirio de Esteban, Saulo intensificó aún más su persecución contra los cristianos. Con la firme determinación de erradicar este nuevo movimiento, partió hacia Damasco llevando cartas autorizadas por el sumo sacerdote que le permitían arrestar a cualquier seguidor de Jesús y trasladarlos a Jerusalén para ser juzgados. Hechos 9:1-2 narra: «Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén». Camino a Damasco, cuando estaba cerca de su destino, ocurrió algo extraordinario. Una luz brillante, más resplandeciente que el sol, lo rodeó repentinamente, cegándolo y haciéndolo caer al suelo. En ese momento escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue clara y directa: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». Quienes acompañaban a Saulo quedaron atónitos, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Después de este extraordinario encuentro, Saulo quedó completamente ciego debido al intenso resplandor.
sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco, donde permaneció 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Hechos 9, 8, 9 lo narra así: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Mientras tanto, en Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, quien recibió una visión en la que el Señor le ordenaba dirigirse a la calle llamada Derecha, para encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso, que estaba orando. En esta visión, el Señor también reveló a Saulo que Ananías vendría a restaurar su vista. Sin embargo, Ananías sintió temor y dudas porque conocía bien la reputación de Saulo como implacable perseguidor de los cristianos. El Señor tranquilizó a Ananías explicándole que había elegido a Saulo como su instrumento para llevar su mensaje ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel, y además le reveló que Saulo tendría que sufrir mucho por causa del Evangelio. En Hechos 9, 15, 16, el Señor dice: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Tras esta revelación, Ananías obedeció y se dirigió hacia Saulo. Al encontrarlo, puso sus manos sobre él diciendo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente algo similar a escamas cayó de los ojos de Saulo, permitiéndole recuperar la vista. Saulo se levantó, fue bautizado y, tras tomar alimentos, recuperó sus fuerzas. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida de Saulo. Hechos 9, 18, 19 describe este momento: «Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco». Desde ese instante, Saulo experimentó una transformación radical, pasando de perseguidor de la iglesia a ferviente proclamador del Evangelio. Inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús era el Cristo, sorprendiendo a muchos que conocían su anterior ferocidad contra los seguidores de Jesús. Hechos 9, 20-22, se narra: «Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?» Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pronto, la predicación de Saulo generó una fuerte oposición entre los líderes judíos, quienes planearon asesinarlo. Saulo logró escapar cuando sus discípulos lo bajaron por una abertura en la muralla de la ciudad dentro de una canasta, en plena noche. Después de escapar de Damasco, Saulo viajó a Jerusalén para unirse a los discípulos allí, pero estos desconfiaban de sus intenciones y tenían miedo de él. Entonces intervino Bernabé, conocido por su generosidad y espíritu alentador, quien llevó a Saulo ante los apóstoles y les explicó cómo había visto al Señor Jesús en el camino, cómo había escuchado su voz y cómo había predicado valientemente en Damasco. Hechos 9, 26, 27 se dice: «Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús». Gracias a Bernabé, Saulo fue aceptado por la comunidad cristiana de Jerusalén y comenzó a predicar abiertamente. Sin embargo, su audacia nuevamente generó oposición, especialmente entre los judíos helenistas, quienes también intentaron acabar con su vida. Por seguridad, los hermanos decidieron enviar a Saulo de regreso a su ciudad natal, Tarso. Saulo permaneció en Tarso por un tiempo hasta que Bernabé lo buscó nuevamente para llevarlo a Antioquía, una ciudad clave donde muchos gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo. Durante un año completo, Saulo y Bernabé enseñaron en Antioquía, fortaleciendo allí la primera comunidad cristiana. Fue precisamente en Antioquía donde los seguidores de Jesús comenzaron a ser conocidos por primera vez como cristianos. Hechos 11, 25, 26 se narra este acontecimiento. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde Antioquía, Saulo, ahora conocido como Pablo, y Bernabé emprendieron su primer viaje misionero, impulsados por el del Espíritu Santo. Estos viajes representaron un momento crucial, ya que llevaron el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras conocidas, alcanzando a muchas comunidades que jamás habían escuchado hablar de Jesús. Hechos 13, 2, 3 La Biblia relata, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Durante su estancia en la ciudad de Pafos, en Chipre, Pablo tuvo un significativo encuentro con un falso profeta llamado Bar Jesús, quien intentó impedir que predicaran el Evangelio al procónsul Sergio Paulo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, confrontó valientemente a este hombre y declaró sobre él una ceguera temporal. Este acontecimiento marcó también la adopción definitiva del nombre romano, Pablo, simbolizando claramente su misión orientada hacia los gentiles. Este episodio está registrado en Hechos 13,9, 12, donde se cuenta el incidente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos, y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Pablo vivió múltiples desafíos durante sus misiones, enfrentándose constantemente a persecuciones, encarcelamientos y amenazas de muerte. En Listra, experimentó uno de los momentos más impactantes de su ministerio. Después de sanar milagrosamente a un hombre paralítico, la multitud intentó adorarlo como si fuera un dios, algo que Pablo rechazó enérgicamente, enfatizando que eran simples hombres. Sin embargo, poco después, influenciados por opositores, esas mismas personas apedrearon brutalmente a Pablo, dejándolo al borde de la muerte. De forma milagrosa, logró recuperarse y continuar su misión. Hechos 14, 19, 20, se relata el incidente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo continuó realizando viajes misioneros, estableciendo iglesias en ciudades importantes como Efeso, Filipos, Tesalónica y Corinto. En Efeso permaneció cerca de 3 años, desarrollando un ministerio poderoso marcado por milagros extraordinarios, como se menciona en Hechos 19, 11-12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No obstante, la predicación del Evangelio en Efeso generó gran oposición, culminando en un violento disturbio provocado por artesanos locales preocupados por la disminución en la venta de ídolos. A pesar del peligro, Pablo continuó predicando con valentía. Hacia el final de su tercer viaje misionero, Pablo decidió regresar a Jerusalén, sabiendo perfectamente que lo esperaban grandes riesgos allí. A pesar de ello, estaba resuelto a cumplir su misión. En Hechos 20-22-24, Pablo declara su determinación: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue falsamente acusado por líderes judíos de causar disturbios y profanar el templo, lo que llevó a su arresto y a una serie de juicios que finalmente lo condujeron hacia Roma, donde enfrentaría aún más dificultades y encarcelamientos. Este arresto marcó un nuevo capítulo en su vida, pero no detuvo su compromiso de predicar el Evangelio. Después de ser arrestado en Jerusalén bajo acusaciones falsas por parte de líderes judíos, Pablo invocó su derecho como ciudadano romano de ser juzgado directamente por el emperador. Esta apelación lo llevó a emprender un largo y peligroso viaje en barco hacia Roma, lleno de dificultades, amenazas y hasta un naufragio. Durante esta travesía, Pablo enfrentó numerosos desafíos, pero mantuvo siempre su firme confianza en Dios.
Una tormenta particularmente violenta golpeó la nave en la que viajaba, poniendo en peligro la vida de todos a bordo. En medio de esa crisis, Pablo recibió una visión divina, asegurándole que ninguno de los pasajeros perdería la vida si permanecían en el barco. Animó entonces a todos los que viajaban con él a mantener la esperanza. Hechos 27, 22, 25, Pablo les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque ninguna pérdida de vida habrá entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Finalmente, tras el naufragio, la tripulación llegó a salvo a la isla de Malta. Allí, Pablo protagonizó otro milagro cuando una serpiente venenosa lo mordió sin causarle ningún daño, lo que maravilló a los habitantes locales y confirmó nuevamente la presencia y protección de Dios en su vida. Luego de pasar el invierno en Malta, Pablo continuó hacia Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años. A pesar de esta restricción, tuvo la libertad suficiente para predicar el Evangelio a todas las personas que acudían a visitarlo, incluyendo autoridades romanas, soldados y ciudadanos comunes. En este periodo, escribió cartas fundamentales del Nuevo Testamento, como las dirigidas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hechos 28, 30, 31 La Biblia relata, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Aunque el libro de Hechos no especifica lo que ocurrió después de estos 2 años, diversas tradiciones y fuentes históricas indican que Pablo fue temporalmente liberado y posiblemente realizó otro viaje misionero antes de ser nuevamente arrestado durante la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Finalmente, alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo fue detenido nuevamente en Roma, enfrentando condiciones mucho más severas. Según la tradición, fue ejecutado por decapitación debido a su ciudadanía romana, método considerado menos humillante que la crucifixión, reservada para los no ciudadanos. Antes de su ejecución, Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo, donde expresó conmovedoramente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4,7,8, estas palabras resumen claramente la vida de Pablo, una vida dedicada por completo a Cristo, enfrentando con valor persecuciones, sufrimientos y pruebas, consciente de que todo tenía un propósito mayor. El legado de Pablo ha perdurado a lo largo de los siglos, siendo considerado uno de los apóstoles más influyentes en el desarrollo doctrinal del cristianismo primitivo. Sus enseñanzas continúan inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. La historia del apóstol Pablo nos recuerda que nadie está más allá del poder transformador de Dios, y que un encuentro auténtico con Jesucristo puede cambiar radicalmente la dirección de nuestras vidas. Que la vida ejemplar de este apóstol nos inspire a compartir el Evangelio con valentía y compromiso en cada lugar al que vayamos.